Jesús. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, amado oyente, con el propósito de transmitirte las buenas nuevas de salvación, que es a través de la palabra. Te voy a leer unos versículos de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos. En el verso 6 dice, 24. Del verso 5 al verso 8 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra, Sí, Señor. que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, alcance las vidas, porque es el que renarguye, reprende, convence, porque nosotros solo somos instrumentos en tus manos, eterno Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús. Gloria Amén. a Dios, aleluya. Amado oyente, aquí vemos lo que la palabra de Dios nos dice. En el verso 5 nosotros estamos viendo que la palabra nos está dando una profecía que debía de cumplirse cuando viniera el Espíritu Santo, porque lo había anticipado el profeta Joel y también Juan el Bautista. El profeta Joel, amado oyente, lo profetizó en el capítulo 2, verso 28, y Juan lo vuelve a confirmar diciendo: en verdad yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene otro tras de mí, el cual yo no soy digno de amarrar sus sandalias, el cual nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí nosotros estamos viendo en el verso 8 lo que está diciendo la Escritura. El verso dice, amado oyente, que cada creyente iba a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! Esta es la razón por la cual nosotros estamos acá testificando que realmente el Señor Jesús les anticipó a sus discípulos en el capítulo 24 de Lucas, del verso 47 en adelante. Les dice que se tenía que predicar el Evangelio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Pero les dice: vayan a Jerusalén y no se muevan hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Y aquí nosotros vemos en el capítulo 1, verso 13 y verso 14, cómo estaban los discípulos, y estaban varias mujeres, y ahí estaba también la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Amado oyente, ¿pero qué estaban haciendo ahí? La Biblia dice que estaban perseverando en ayuno y oración. Y en el capítulo 2 nos da la respuesta, donde dice que estaban todos unidos, estaban ahí sentados, pero de repente se apareció como un viento fuerte, y dice que se aparecieron como lengua de fuego que vinieron sobre ellos,
y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otra lengua según el Espíritu Santo les daba que hablase. Eso es lo que mucha gente no entiende, no comprende realmente el poder que tiene el Espíritu Santo, amado oyente. Si nosotros vemos como mientras, como era un día de fiesta allá, amado oyente, en el día de Pentecostés, amado, y había mucha gente de diferentes ciudades, cada uno hablaba según su lengua, pero cuando oyeron hablar a estos discípulos, ellos creyeron que estaban borrachos. Eso es la ignorancia de nosotros los seres humanos, que no entendemos y no comprendemos cuando realmente, verdaderamente estamos lejos de Dios. Pero aquí vemos como el Señor dice en su palabra que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase, y por eso creían que estaban locos, porque las lenguas que estaban hablando eran lenguas, amado oyente, de todas aquellas ciudades que se habían reunido en la fiesta del Pentecostés, amado. Y cuando vemos que se levanta Pedro, el que había negado a nuestro Señor Jesucristo, el que lo había negado 3 veces, ahora se levanta diciendo que esto era lo que había anticipado el Señor por medio del profeta Joel, amado. Y allí dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000 almas, 3,000 personas. Él empezó con un discípulo, luego llamó a 2, y luego llamó a 10, luego llamó a 70, y ahora mira, aquí está llamando. Cuando vemos en la Escritura, son 3,000 almas que se convierten, y luego se convierten 5,000 almas, y así sucesivamente, hasta el tiempo que estamos viviendo, que habemos millones de creyentes que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros el que nos insta a traerte la palabra para que no seas condenado, para que no te pierdas en el infierno, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza, y puedas, amado oyente, entender que Jesús realmente vino a pagar el precio en la cruz del Calvario, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero a Dios le plació alcanzarnos, así como andaba buscando cuando Adán había desobedecido a Dios, amado oyente, y lo andaba buscando, diciéndole: Adán, ¿a dónde estás? Ahora en este tiempo te está diciendo, tal como es tu nombre, ¿a dónde estás? Esa es la razón y el motivo por la cual nosotros nos paramos a traerte el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje que te cambia, el mensaje que te transforma, el mensaje que te liberta, y el mensaje que te garantiza la salvación y vida eterna. ¿En dónde está? Solamente en Cristo Jesús y Señor nuestro. Porque el diablo vino a 3 cosas: a matar, robar, a destruir. Pero Cristo ha venido para que tengas vida y la tengamos en abundancia. Por eso es que alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te venimos hablando de religión, amado oyente, porque las religiones no te traen el conocimiento de la verdad. Vemos el pueblo de Israel en el capítulo 8 de San Juan, del verso 30 en adelante, ahí da una descripción de algunos judíos que se habían creído en Jesús. Pero Jesús les dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad,
y la verdad los hará libres. Amado oyente, la palabra es la que te hace libre. ¿Y quién es la palabra? Es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él dice en capítulo 14, verso 1 de San Juan: creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué Él está diciendo esta palabra? Amado oyente, porque la gente solamente dice creer en Dios, pero no cree en la palabra. Eso es lo triste, eso es lo lamentable, amado oyente, que el borracho, el drogado, la prostituta, el homosexual, la lesbiana, el pandillero, el narcotraficante, el violador, amado oyente, todos creen en Dios. Pero qué triste que no conocen al verdadero. Porque la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice que ha entorpecido la mente de la humanidad para que no crean al Evangelio. Pero cuando tú conoces la verdad, que la verdad es Jesucristo, Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Amado oyente, y la religión te dice cosas diferentes, no te dice la realidad. Por eso es que nosotros te presentamos a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, porque la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre, y no hay ningún otro nombre bajo del cielo en la cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Y es por eso, amado oyente, de aquí el Señor le estaba dando a entender a sus discípulos que iban a ser llenos del poder de lo alto. Amado, cuando el Señor hace el llamado a Moisés y le dice: ¿cómo me va a creer el pueblo que tú me enviaste? Y le dice: lanza la vara que tienes en tu mano. Y la lanzó la vara y se convirtió en una culebra. Amado oyente, Dios le estaba dando la capacidad, el poder, la autoridad a Moisés, amado oyente, para que fuera a libertar al pueblo de Israel. Y en el tiempo estamos viviendo, Dios nos ha dotado del poder con su Santo Espíritu para venirte a libertar por medio de su palabra. Gloria a Dios. Pero solamente que tú tienes que entender y tienes que comprender, amado oyente, cómo estás caminando. Porque tú puedes decir: yo creo en Dios, pero ¿acaso Dios está de acuerdo cómo estás caminando? Posiblemente en las drogas, posiblemente en el alcoholismo, posiblemente en adulterio, posiblemente, amado, tú estás sirviendo a imágenes, a dioses paganos, amado oyente, pero el Señor te dice: sal de ahí, pueblo mío, y no toques lo inmundo. Y de la única manera que tú no puedes tocar lo inmundo es cuando tú te conviertes a Jesucristo, cuando lo crees en tu corazón, cuando lo confiesas con tu boca, cuando tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y cuando tú haces eso, ese mal espíritu que había dentro de ti, que te hacía hacer cosas que no agradan a Dios, ahora viene a tomarlo el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, vienen a ser todas hechas nuevas. Y le escribe a la iglesia que se encuentra en Roma, diciéndole claramente: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Eso es solamente para las personas que han creído y han aceptado y han confesado a Jesús como su Salvador, amado oyente. Y yo te lo digo por experiencia. ¿De qué me servía yo siendo un tremendo religioso? ¿De qué me servía estar en el convento? ¿De qué me servía estar en la parroquia, amado oyente? Pero no podía cambiar mi vocabulario, no podía cambiar mi pensamiento, que solamente cosas inmundas había en mi mente. No podía cambiar mi manera de ser. Pero un día Jesús andaba buscándome, amado oyente. Desde que yo llegué a este país, Dios me abrió puerta, pero yo gané dinero, yo tenía buena cuenta bancaria, pero ¿qué sirve el dinero, amado oyente, si dentro de mi ser había un vacío y no lo llena el dinero, no lo llena la droga, no lo llena la prostitución, no lo llena absolutamente nada, solamente Jesús, el Hijo de Dios, es el que llena ese vacío. Aleluya. Ahí es cuando comprendí y entendí, amado oyente, que verdaderamente en Cristo Jesús está la realidad. Y de allí para acá, amado oyente, yo le doy gracias a Dios y no me arrepiento de haber conocido el Evangelio, porque sé que es poder de Dios. Y eso es lo que mucha gente no lo entiende, no lo comprende. A veces los estudiosos creen que somos ignorantes, pero lamentablemente ignoran el conocimiento de Dios. ¿De qué sirve a que vayan a las mejores universidades si la Biblia dice, amado oyente, que si hubiera sido por la sabiduría del hombre, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria? Pero la Biblia dice que a Dios le plació, amado oyente, levantar de lo más bajo, de lo más menospreciado, para avergonzar al sabio y al entendido. Es por eso que te traemos ese mensaje. El borracho, el drogado, la prostituta, el violador, todos ellos todavía tienen esperanza en Cristo Jesús y Señor nuestro. Pero necesitas reconocer tu camino, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición. Por eso es que Jesús se presenta diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre sino por mí. Pero qué triste, qué lamentable. El hombre, como ha transgresado la palabra. Algunos dicen que por medio de Mahoma, otros que por medio de Alá, otros que por medio de Buda, otros que por la Guadalupana, otros que por María. Y Jesús dice claramente: nadie puede venir al Padre sino por mí. Amado oyente, es bien claro y específico. La palabra de Dios nos enseña que un día nosotros, los que para ustedes somos locos, un día vamos a desaparecer de esta tierra. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que en cualquier momento la puerta se cerrará. Gloria a Dios. En el tiempo, amado oyente, cuando estuvo predicando Noé, la gente no le creyó. Dijeron: estás loco, porque no había llovido. Es lo mismo que acontece hoy, que nos tiran de locos. Pero gracias por esa locura, porque por la locura de la predicación le plació a Dios salvar las almas.
Y el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder para los que se salvan. Es por eso, amado oyente, que aquí el Señor les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque en ese tiempo el pueblo de Israel, amado oyente, creía que solamente la bendición era para ellos. Pero aquí mira cómo en el tiempo antes no podían llevarle el mensaje a los samaritanos. Pero Jesús vino a quebrar ese yugo cuando se enfrentó a la mujer samaritana, y viene y le pide de beber, y la mujer le dice: tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Pero no sabía la mujer que ese era el día que Dios había determinado para conocer a Jesús, amado, y no lo conoció solamente de oído, sino que le conoció personalmente. Esa es una bendición que tuvo esta mujer, y dice que enseguida ella se fue y empezó a decirle a los samaritanos: vengan a ver, parece que ahí está el Mesías, porque me ha dicho todo lo que ha sucedido en mi vida. Amado, y aquí vemos cómo el Señor dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Gloria el a Dios, Espíritu aleluya, Santo. bendito sea tu Dice: y nombre. me seréis testigos en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque, hermano, la Biblia dice que de Jerusalén tendría que salir la palabra. Y Jerusalén, en Jerusalén está, amado oyente, también que de ahí salió nuestro Señor Jesucristo. De Judea tendría que salir algo bueno conforme su profecía, amado. Y la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, no de los romanos. Pero muchos siguen creyendo en ese hombre romano, aunque ni romano es. Cada que muere uno de esos se va al infierno y viene de otros lugares. Pero qué triste confiar en un hombre moribundo. Cuando tú ves en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 18, nos está hablando, el que tiene sabiduría dice, su nombre es 666, pero cuando tú ves, no lo vas a hallar específicamente, tú tienes que buscarle. Y cuando tú ves a ese hombre, que muchos lo adoran como Dios, te vas a dar cuenta en la mitra, como dice Vicaris Fildeos, cuando saca la equivalencia 666, estás adorando tú a una bestia, no estás adorando al Cordero inmolado que es Jesucristo. Amado, y no te lo hablamos para que te sientas mal, sino por amor a tu alma, porque el Señor te dice: sal de ahí, pueblo mío, y no toques lo inmundo. Es por eso, amado oyente, que si tú supieras la historia de esos hombres, verdaderamente te quedarías asombrado con todo lo que ellos han descubierto, que han sido grandes asesinos en la Santa Inquisición. ¿Cuántos cristianos murieron? ¿Cuántos israelitas? ¿Cuántos judíos? Millones de millones. Amado oyente, y la palabra de Dios nos habla claramente que tenemos que amar aún a nuestros enemigos.
Thomas Jefferson tuvo el valor de escribirle a ese hombre llamado Papa cuando él quería introducir sus enseñanzas en los Estados Unidos de América. ¿Cuál fue la respuesta de Thomas Jefferson? Él dijo: no necesitamos el consejo suyo, porque el consejo verdadero está en la palabra de Dios, en la Biblia, amado oyente. Por eso es que dijo: ustedes hablan de amor y son los peores porque odian al mundo entero. Ustedes dicen que no hay que matar y son los peores asesinos. Qué triste y qué lamentable cuando uno ignora el conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento, y en el tiempo que estamos viviendo lo mismo pasa con la humanidad. Le hicieron una pregunta a un rabino convertido a Jesucristo y le dijeron: ¿será que Estados Unidos está apoyando 100% al pueblo de Israel? La respuesta de este rabino dijo: no, Estados Unidos ya no está apoyando a Israel 100%. Y le dijo: no ven las universidades como si ha levantado realmente los que van a la universidad, se han levantado contra Israel, apoyando ese grupo que la gente no sabe ni conoce quién es Hamás. ¿Quién es Hamás? Es nada menos que los filisteos. Amado oyente, pero la gente no lo entiende. Palestina es tierra de filisteos y siempre Israel ha tenido guerra, amado oyente, con este grupo llamado que son los filisteos. Pero Israel todavía está cubierto. Israel todavía sigue peleando, aunque va a llegar el día que el ejército del mundo entero va a estar contra Israel. Pero allí es donde dice el profeta Osea, dice que van a levantar su cabeza y Dios va a poner espíritu de oración y espíritu de gracia, porque ellos desecharon la gracia echando de menos al Mesías. Pero ahora que se van a equivocar otra vez y se van a dar cuenta que fueron engañados por segunda vez, van ellos a reconocer, tal como dice la Escritura, que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Amado, es por eso que el Señor nos ha dotado de poder. Mira, los políticos buscan poder, los narcotraficantes buscan poder, los pandilleros buscan poder, pero todo eso poder no les ayuda cuando llegan a caer en manos de la justicia. Pero el verdadero poder, ¿sabes en quién está? En esos que ustedes critican, que somos locos, porque hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo para decirte que te arrepientas y te conviertas a Jesucristo de tu mal camino. Y te dice el Señor: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio para perdonar. Si tus pecados fueran como la grana, vendrán a ser como blanca nieve, y si fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente en Cristo Jesús es que puede, amado oyente, hay perdón de pecados. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, amado oyente, el sumo sacerdote
cuando hacían expiación por medio de la sangre de los animales, solamente para cubrir el pecado de Israel. Pero Jesús no, sino que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es mayor, amado oyente. Por eso es que te venimos hablando, no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto solamente se cubría el pecado por medio de la sangre de los animales. Pero Jesucristo no viene a cubrir el pecado, sino a limpiarnos de nuestro pecado. Amado, no estamos aquí por coincidencia. Tú sabes lo que está pasando alrededor del mundo. La guerra, el hambre, cómo está el narcotráfico, los propios presidentes, cómo están apoyando la maldad en este país. Los presidentes anteriores apoyaban el homosexualismo, el lesbianismo, apoyaba también el aborto, la droga. Pero amados, gracias a Dios, que Dios puso un hombre diferente, en la cual, aunque muchos no quieren, pero el Señor es el que pone reyes y el que quita reyes. Amado, por eso es que el mundo está a cada día peor, porque la palabra de Dios dice, vemos nosotros el profeta Isaías, está diciendo que a lo malo le llamarían bueno y lo bueno le llamarían malo. Dice que a las tinieblas le llamarían luz y la luz tinieblas. A lo amargo le llamarían dulce y a lo dulce amargo. Y cuando tú te das cuenta de la ignorancia de aquellos hombres capacitados académicamente, sabiduría humana, amado oyente, te darás cuenta que apoyan siempre la maldad. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios, te quiero decir que es muy diferente. Y entonces, por eso es que no te hablamos sabiduría terrenal, sino sabiduría que proviene de lo alto. Podemos ver al apóstol Pablo, un hombre capacitado intelectualmente y recto conforme a la ley, pero no sabía que estaba haciendo lo opuesto de lo que Dios quería. Pero cuando iba él a apresar a los hermanos que habían huido a Damasco, ahí el Señor tuvo misericordia de él. Ahí se le presenta en un resplandor. Y ahí el Señor le habla diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Ahí Pablo entendió y dice, ¿quién eres tú, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces ahí él entiende, él comprende que realmente estaba mal. Él estaba haciendo lo opuesto. Y como él cayó ciego, porque ningún hombre puede ver a Dios. Y se le dice que con el resplandor, él cayó ciego. Amado, pero Dios en su misericordia le quería mostrar el poder que tiene para poder cambiar y transformar el corazón del hombre. Y entonces Jesús le dice, vete a tal calle, a tal casa, y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Dios envía a su profeta Ananías para que recibiera, amado oyente,
recibiera el Espíritu Santo y recibiera también la vista. Y de allí en adelante el apóstol Pablo empieza a decir en la iglesia Corintios, les dice claramente, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque todas se disciernen espiritualmente. Amado, quiere decir que Pablo necesitaba conocer el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Amado, y es lo que necesita mucha gente, pero lamentablemente muchos creen, pero no lo tienen. Y no es solamente creerlo, sino que es necesario tenerlo. Y cuando tú lo puedes obtener, es a través de Dios, porque Jesús mismo les dijo a los discípulos, es necesario que me vaya y ruegue al Padre que les envíe el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Dice, y Él los guiará. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Y cuántos, amados oyentes, creen en el Espíritu Santo, pero no lo tienen? ¿Sabes por qué? Porque si tuvieran el Espíritu Santo, ya dejaran de adorar esos muñecos de madera, dejaran de adorar a la guadalupana, dejaran, amado oyente, de decir cosas ilógicas, amado, y se darían cuenta de la verdad. Pero como no conocen la verdad, amado oyente, la Biblia dice que por cuanto no le dieron la gloria a Dios, Dios puso un espíritu de estupor, de ignorancia, y su corazón fue entenebrecido. Y dice la palabra de Dios que se encendieron en su lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero ¿qué dice la estadística, amado oyente? Que eso es natural, que el Señor reprenda al diablo. Amado oyente, lo natural Dios lo hizo hombre y mujer. En otras palabras, varón y varona. Amado oyente, y no se equivoque. Posiblemente vaya pasando por ahí un hombre que se cree mujer o una mujer que se cree hombre. Quiero decirte que no te sigas dejando engañar por el diablo. Dios no se equivocó en ponerte lo que tú tienes. El quien se equivoca es el ser humano. Amado oyente, por eso es que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Amado, que Dios te bendiga y que esta palabra quede en tu corazón y en tu mente, porque sé que no te volverá vacía. Dios cumple lo que dice y que Dios te bendiga. ¿Qué sigue?